Bien, continuando con esta sesión, ¿alcanzan a escuchar todos? Sí, licenciado. Perfecto, gracias por reportar. Recuerden que ustedes pueden intervenir en cualquier momento. No hay ningún problema. Bien, entonces nos quedamos y estábamos hablando de cómo determinar el tamaño de una muestra. En este caso, para una población infinita. Ya se les va a compartir la pantalla. ¿Qué tenemos más? Recuerden que esta sesión igual van a quedar grabadas para que ustedes las puedan volver a estudiar todo paso a paso. Bien, entonces nos quedamos acá. Determinamos que una muestra con un nivel de confianza del 90% y con un error de 100 unidades para determinar la media de una población debe ser de 97 o más elementos. Se sugiere que nada más se escriba 97. Yo le pongo más elementos porque normalmente hay dos formas de entender una muestra grande y una muestra pequeña. Se habla de muestras grandes cuando estas van más allá de 30 elementos, pero eso queda a sugerencia del investigador si le da más o no elementos a una muestra. Desde luego, para los que nosotros estamos poniendo en práctica es eliminar la subjetividad en ese proceso de decir, bueno, hagamos muestras de 200 cuando lo que basta son 100. Esa es la idea de este proceso de estadística. Bien, aquí hay otro ejercicio. Si ustedes ven en este, sí interviene la cantidad de la población, es decir, si hay un total en la población. Vamos a darle lectura rápida a este problema para ver cómo lo resolvemos. ¿Todos alcanzan a escuchar bien? Yo sí. Algunos me dicen que tienen problema de audio. Aquí vamos a ver. Sí, no tengo problema. Bien, perfecto. Gracias a Isabel que confirmó. Bueno, vamos a ver cómo sería. De una población de 600 datos sobre las compras realizadas en un mes por la empresa Sotero S.A., tiene una desviación estándar de $55.6. Si se espera determinar la media de ventas con un error máximo de $20 y con un nivel de confianza del 98%, ¿de cuántos elementos debe ser la muestra? Bueno, pregunto, ¿es una población finita o infinita? Finita. Finita porque se me está dando la cantidad total que son 600 datos y de esa cantidad de 600 datos yo espero determinar de qué tamaño debe ser la muestra para que yo me acerque lo más posible a la media, al momento de calcular la media. Bueno, entonces hay 600 datos, implica que el valor de n que nosotros vamos a considerar es 600. La fórmula que funciona es esta.
Esta fórmula se ve un poquito así grande, pero no es complicada. Y nuevamente yo sugiero que la hagamos por partes. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el error que se considera en el problema? El error máximo. 20. $20. Es decir, si yo calculara la media de esa población, admito que me equivoque $20 máximo, $20 mínimo. Eso se asemeja en la vida real si alguien alguna vez ha trabajado en alguna caja. En alguna caja, ya sea bancaria o ya sea de algún supermercado, siempre le admiten a uno un error, ¿verdad? Y eso está en base prácticamente a este tipo o se hace en base a este tipo de ejercicios. Bueno, aquí está la información que se conoce, la desviación es 55.6, el error es 20, el valor de Z que es 98, ¿estoy en lo correcto diciendo que es 2.32 o no? Z es nivel de confianza, ¿verdad? Correcto. Ok, ya le digo. Veamos ahí, en la tabla, si 98% corresponde a 2.32, lo que nos importa es el valor de Z. Sí, ya, sí está bien. Es 2.32, ¿verdad? Sí, ahí disculpen, la imagen que yo mandé está toda borrosa, creo que está bien pañosa la cámara. Ustedes tienen una mejor imagen ahí. Bueno, pero si es 2.32, igual aquí está la tabla para cerciorarnos. Lo que compete ahora es sustituir la información en la fórmula. Entonces todo es pura fórmula, todo es pura fórmula. Me dicen que hay un problema, vamos a ver. Perfecto, gracias Ninet que mandó la imagen al grupo. Bueno, seguimos acá. Entonces lo que nos queda a nosotros es empezar a sustituir la información que está dada en la fórmula, ¿verdad? Es lo que compete. Aquí estamos. Ustedes recuerdan, la fórmula es la población por el nivel de confianza, por la desviación, entre el error por la población menos 1 más. Bueno, aquí está descrita la fórmula, aquí está con los valores sustituidos. Nuevamente les sugiero que calculen la parte superior primero, luego la parte inferior y hagan la división al final. Una división deben hacer para que les dé este 38.96. Compruébenlo a ver si obtuvimos lo mismo. 600 por 2.32 a la 2 por 55.6 a la 2 me da 9.983.361. Ok, exactamente el valor de ahí. En la parte inferior es 20 al cuadrado por paréntesis 600 menos 1. Pueden colocar 599 de una vez, más 2.32 a la 2 por 55.6 a la 2. 256.238 puntos. Ok, exactamente los mismos valores. Hacemos la división y obtenemos ese resultado. Como les decía anteriormente, Solo denos chance de hacer una calculadora. es que lo pueden practicar después también ustedes. Hay más tiempito. Yo solo digo para que con el audio incluso ustedes pueden guiarse, ¿verdad? Entonces se resuelve esta parte superior primero y luego la parte inferior. Hay que agarrar agilidad con la calculadora. Son bien sencillos todos estos ejercicios. Ustedes ven, todo es aplicar fórmulas. Entonces, aquí la sugerencia está en que siempre que ustedes tengan un punto decimal, una expresión con punto decimal, la dejen a la siguiente unidad. Es decir, aquí es 38 en la unidad, 38.96. Yo sé que 38.96 es casi 39. Lo digo por los casos en los que ustedes, por ejemplo, puedan tener, en vez de 38.96, imagínense que tengan 38. Vaya, me perdí. Aquí está, 38.16, vaya, que es, mucho, es más cerca de 38. Déjenlo igual como 39, ¿ok? Déjenlo igual como 39. Esa es la sugerencia que le hago para determinar el tamaño de una muestra. Bueno. ¿Cómo se determina el tamaño de una proporción? El tamaño de una proporción. Recuerden que hay dos tipos de tamaños de muestra.
Es decir, el tamaño de muestra puede darse en base a la media o en base a la proporción, como lo vimos también en la distribución de la muestra. La distribución de la muestra puede ser en base a la media o en base a la proporción. De igual forma aquí, entonces, al igual que en el anterior, va a haber una forma de determinar la cantidad de elementos de una muestra en base a la proporción para una población infinita y para una población finita. Y las fórmulas son muy similares, ¿verdad? Bastante similares. Entonces explico rápidamente qué requiere el cálculo de la proporción. Bueno, al igual que en el anterior, un error, que normalmente este error va a ser un valor porcentual. En el anterior era un valor numérico dependiendo del dato. Si estamos hablando de dólares, era en dólares. Si estamos hablando de tiempo, pues era un dato basado en tiempo. Ahora no, siempre va a ser un valor porcentual el error. Entonces aquí abajo va a ir un valor porcentual a manera de proporción, es decir, 0 punto algo. Si hablamos de un error del 80%, ustedes aquí van a escribir 0.8 o 80, que es lo mismo, elevado a la 2. Bueno, ¿qué más requiere? Aquí aparecen dos elementos nuevos, P y Q, que P es prácticamente la probabilidad de éxito o el porcentaje o la porción que nosotros estamos analizando, y Q es el complemento de P, es decir, la probabilidad de fracaso. Por ejemplo, este sí está relacionado con lo que ustedes estaban mencionando de Poisson y la binomial. Se parece bastante a la binomial en ese sentido del P y la Q. Licenciado, esta fórmula que está acá es para ambas, finita e infinita. ¿Cuál? La que usted está sombreando ahorita. No, aquí dice, miren. Ah, ya, perdón. Ajá. Población infinita. Hay otra para población. No pueden tomarse una sola fórmula porque sí hace un gran cambio el hecho de conocer la cantidad de datos. Sí genera un gran cambio. Entonces en eso sí hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Por eso en la parte anterior me detuve bastante en decirle si es finita o infinita. Igual acá se puede determinar de la misma forma. Explico algo respecto a P y Q. Ya que uno es complemento del otro, ambos deben sumar 1. O si fueran porcentajes, ambos deben sumar 100. Ahí les estoy diciendo que si el valor de P, por ejemplo, ¿verdad? El valor de P es 45%, entonces P es 0.45. No lo vamos a tomar como 45. Si usted lo toma como 45, en el cálculo de la proporción, como muy bien se dice, usted va a obtener algo que no es una proporción. Una proporción es un dato decimal. Es como la probabilidad. Es un valor que va a estar siempre entre 0 y 1. Entonces yo no puedo colocar 45 para P. Tengo que colocar la proporción que representa, que es 0.45. Entonces, ¿qué es Q? Q es el complemento de P. Sería lo que le falta a P para ser igual a 1. En este caso, 0.55 o, si quieren verlo como porcentaje, el 55%. Bien, aquí está el caso o la fórmula para la proporción de una población cuando una población es finita, cuando conocemos el dato de esa población. Bueno, son muy similares las fórmulas. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio aparte de este porque hay algo bien curioso con este tipo de ejercicio. Si la proporción en el ejercicio no está dada, entonces se debe trabajar con el 0.5 o el 50%. Ya vamos a ver cómo es eso en un ejercicio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, en la empresa Flores Express, los gerentes reciben un recuento del tiempo en 55 viajes realizados en un año. Se determinó que el 22% de los viajes se tardan más del tiempo promedio. Si se espera realizar un estudio inferencial este año de cuánto deben ser tomadas las muestras, con un margen de error del 5% y un coeficiente de confianza del 95%. Bueno, ¿conocemos el total de datos? 550. Entonces, ¿es una población finita o infinita? Finita. Si es finita, la fórmula que compete
es esta fórmula grande, ¿verdad? El 95%, para ir desglosando la fórmula, el valor de n, ya me lo dieron, 550, perfecto. El valor de z está en base a un nivel de confianza del 95%, por lo tanto aquí creo que debe ser 1.96. Sí. ¿Verdad? Sí. El valor de P que es la probabilidad de éxito. A mí me interesa saber qué viajes, el 22% de los viajes se tardaron más del tiempo promedio. ¿Qué porción de los viajes se tardaron más del tiempo promedio? Entonces eso es P. En este caso sería 0.22 y Q es el complemento. Sería 1 menos 0.22. 0.78. 1, pues ok. Ahí vamos a ir colocando la información paso a paso. Ahí está, miren. Algo que faltó hablar fue el error, no lo mencioné. Pero aquí está bien claro, dice, se acepta un margen de error del 5%. Y a diferencia de los anteriores, allá era de 5 unidades o de 5 minutos, aquí siempre va a ser un porcentaje el margen de error, ya que estamos hablando de una proporción. Entonces, toda esta información, si ustedes ya tienen clara cómo se obtuvo, nada más hay que sustituirla en la fórmula, con detalle, ¿verdad? Y nuevamente, hacer el cálculo de la parte superior y hacer el cálculo en la parte inferior. Bueno, vamos a dar unos 30 segundos para hacer el cálculo de la parte superior. ¿Cuánto le dio? ¿Verdad que hay algo malo en la presentación? ¿O no lo realizaron? En eso estoy. Ah, bueno, es rápido, el cálculo es rápido, hay que agarrar agilidad con la calculadora. Bueno, ¿está bien entonces? ¿Está bien o está mal el valor? Está bien. Bueno, es 362 puntos, bueno, lo que está ahí. Yo sugiero que utilicemos todos los decimales que la calculadora nos ofrece para que así obtengamos un dato más específico. Bueno, de igual forma en la parte inferior, 0.05, perdón, a la 2, no vayan a confundir 5% con 50%. 0.5 es 50%, 5% es 0.05, ¿verdad? Hay que tener claridad con eso. Por 550, entre paréntesis, menos 1, más 1.96 a la 2 por 0.22 por 0.78. Eso me da ¿cuánto le dio? La tengo mala, espérame. No, no la tiene mala. Revise bien lo que hizo. Me dio 2.03171856. Bueno, esto no es algo democrático, pero a los demás, ¿cuánto les dio? Les dio exactamente lo mismo. Sí, en la presentación ese es un error que yo cometí para que ustedes vean o nos cercioremos de cómo utilizar esta calculadora. Ahorita lo arreglamos entonces. O sea que lo tengo bueno. No, claro, usted no dude de lo que usted hace porque usted lo está haciendo bien. Entonces lo vamos a arreglar. El dato sería 2 puntos. Ahorita lo arreglamos. El dato sería 2 puntos. 2.03 03, 17. 856. Perfecto. 03, 17, 18, 56. Si realizamos el cálculo, entonces sería 362.570208 entre 2.03, 17, 18, 56. ¿Cuánto nos da? Ya nos da este dato, ¿verdad? No. Bueno, y vean ustedes que un minúsculo error hace un gran cambio.
Un error pequeñito hace un gran cambio. Vaya. Solo dejo como evidencia eso porque aquí ustedes tienen que estar seguros del trabajo que están haciendo. Desde luego, lo que les va a dar seguridad a ustedes es la práctica. Entonces sería 178.45, ¿verdad? Que lo ideal es dejarlo en 179. Así se pueden concluir que las muestras para este ejercicio son 179. Imagínense ustedes en este ejercicio que encuestar o obtener esos 179 datos cueste 50 lempiras por dato. ¿Se imaginan con lo anterior cuánto hubieran pagado de más, verdad? O sea, ya tratando de darle una aplicación a la realidad de este tipo de ejercicios. Bueno, ese es el caso en el que se conoce la población. No sé si hay alguna duda. No, hasta ahora todo claro. Sí, yo igual. ¿Cómo sería el caso en el que no se conoce la población? Más fácil, la fórmula a aplicar es más sencilla. Entonces me voy a concentrar, sería esta, ¿verdad? Y pueden visualizar ustedes este ejercicio. Les diré que si logramos hacer el anterior, que es más complicado, este es más sencillo. Entonces vamos a concentrarnos en un ejercicio para determinar el tamaño de una muestra en el que sucede algo interesante. Bueno, aquí está. Esta es la de la guía, ¿verdad? Este es de la guía, sí. De esta guía salen los ejercicios de la tarea. Los ejercicios de esta guía salieron de las presentaciones, entonces son muy similares. Bueno, este ejercicio, miren, nos concentramos en él. Dice, como gerente recién contratado de una división legal de una empresa de facturación, a usted se le ha asignado estimar la proporción de las empresas que sí registran su factura con el CAI correspondiente. ¿Cuántas empresas debe tomar en una muestra si se le pidió restringir el error a un mínimo del 8% con un nivel de confianza del 95%? Y aquí les doy algo bien claro. Si no se especifican las proporciones, porque en qué parte del problema me dice qué porcentaje de empresas sí presentan o sí registran la factura con el CAI. ¿En qué parte del problema lo dice? En ninguno. No me van a decir que este 8%, no, este es el error. No me van a decir que el 95% porque es el nivel de confianza. En ningún momento el problema a mí me está dando con claridad la proporción de las empresas que sí registran la factura CAI. Entonces, en ese tipo de casos, se asume que P vale 50. En consecuencia, Q vale 50, ¿verdad? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, este caso es de una población finita o infinita. Infinita. En este caso es infinita porque no conocemos el dato como tal. Entonces, por eso no hice este ejercicio, miren. Por eso no hice este último ejercicio, no lo hice. Para que ustedes vean cómo se aplica la fórmula por medio de ese ejemplo. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Ya se me aclaró que la población es infinita, pero me hace falta un dato más aquí. Ya tengo P, ya tengo Q. Bueno, me hace falta Z. 95%, 1.96 y el error que admiten es del 8%, entonces sería 0.08. No van a poner 0.8 porque eso es 80%. Y nadie les va a pedir, no creo que en una investigación ustedes admitan un error tan grande del 80% de los datos. Bueno, entonces vamos a reemplazar. Ya no sería este valor, sino 1.96. Ya no sería P, sino 0.50. Ya no sería Q, sino 0.50 nuevamente. Y el error también que sería 0.08. Hacemos el cálculo.
1.96 al cuadrado por 0.50 por 0.50. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le da? Arriba. Da 0.9604. Ajá. ¿Y en la parte inferior? Da 6.4, pero por 10. Bueno, se pone Shift y ENG, aquel botón que yo les expliqué cómo se utilizaba. Shift ENG y le da 0.0064. 0064, sí. Bueno, si hacemos la división 0.96 en 04, perdón. ¿Cómo 9604. no me sale? 0.08 a la 2. Ajá, y le damos Shift. ENG. En sí, arriba del 8, arriba del número 8 está ese botón ENG. Ahí le corre las cifras decimales. Ok. Bueno, ¿cuánto nos da? 150.06. Que tomándolo por la regla que hemos estado hablando, tomándolo de la mejor forma, sería 151. Entonces yo ocupo muestras de 151 elementos para determinar esa porción, esa proporción, ¿verdad? Que es prácticamente el 50%. En este caso que no se especifica la proporción, debe asumirse como el 50%. Bien, entonces ya casi estamos por concluir. También la sesión de Zoom ya se nos va a acabar, vamos a hacer otra, no hay problema. Tenemos hasta la 1:30 igual. Esto no es complicado, ustedes han visto, todo es aplicar fórmulas, pero falta un tema muy interesante y este tema ya tiene que ver con lo que nosotros queremos prácticamente en estadística, que es realizar inferencias. Bien, ¿hay alguna duda del tema anterior sobre el tamaño de una muestra? No. No, está claro. Tengan las fórmulas a mano, lo clave aquí es distinguir cuándo una población es infinita y cuándo es infinita. Lo demás, el valor de z, se les especifica aquí, ustedes lo tendrán que buscar en la tabla, hay que tener esa tablita a mano, hay que tener también la calculadora a mano y practicar cómo usarla, ¿verdad? Bueno, luego les voy a compartir esta diapositiva porque en ella había un error. En ella había un error y yo esperaba que alguien me dijera hoy, en este momento de preguntas, me dijera, hay un error en tal diapositiva para confirmar que están entendiéndolo, ¿verdad? Pero bueno, no se dio. Entonces, ya estamos claros. Dígame. ¿Cuál es el error? El que resolvimos con usted, Dilma está hablando, ¿verdad? Sí. Alguien me pregunta cómo se obtuvo 1.96. Bueno, hay una tabla. Esa tabla usted la tiene que tener a mano. No puedo estar repitiendo lo mismo, compañeros. Si no, no vamos a avanzar nunca, ¿verdad? Esta tabla creo yo que está aquí para aclararle a Christopher, que no tiene claridad de dónde sale la tabla. Esta tabla, mire Christopher, 1.96 era el 95%, miren. Aquí está. Entonces, esta tablita hay que tenerla a mano, es clave, incluso para este siguiente tema. Bueno, avancemos, pues, ¿qué es estimar? Estimar en matemáticas y en cualquier otra área es dar un aproximado de lo que pretende ser o lo que se quiere determinar. Bien, entonces, ¿por qué la estimación es importante en estadística? Es lo que a nosotros nos va a permitir determinar o realizar una inferencia como tal. Recuerden que lo que se quiere con todo este proceso de tomar muestras y concluir sobre ellas es concluir en sí sobre la población. Pero eso, por la aleatoriedad de las muestras, genera un error y ese error muchas veces nos aleja de la realidad. Entonces, ¿para qué es importante la estimación? Permítanme que me están escribiendo aquí al chat. No sé. No, bueno.
Dice los resultados muestrales son útiles para concluir sobre la población. Tenemos dos tipos de estimaciones. La estimación puntual y la estimación por intervalo. La estimación puntual, les diré que ya la hemos estado haciendo. Prácticamente es determinar la media y la desviación estándar que hemos estado utilizando. Voy a compartir nuevamente el link porque me dicen que no funciona el link. Creo que están tratando con otro. Y ya estamos sobre tiempo. Vamos a crear otra sesión de Zoom. Bueno, vamos a ver cómo aprovechamos estos 5 minutos. Qué barbaridad. Vilma, por favor, agregue mi número 9440. Es que yo no manejo el grupo. Yo ya a ratos puse su número Pero ahí. ya Pero la no agregué, agregado. yo la agregué ahorita, Irma, hace rato. Ah, bueno, Gracias. ya la agregaron, dice, miren. Gracias que ya la agregaron. Bien, entonces me quedo con algo aquí rapidito, solo explico las diferencias. La estimación puntual prácticamente es determinar un valor exacto. Ese valor exacto que uno puede obtener de una muestra, pues hay formas de calcularlo, ustedes ya lo han hecho, por ejemplo, la media de una muestra se puede calcular con el modo estadístico de la calculadora. De igual forma, vamos a ver cómo es la desviación estándar de una muestra. Entonces, la desviación estándar de una muestra es algo nuevo que vamos a estudiar hoy. Van a ver ustedes en esta presentación cómo se calcula. Nuevamente, no voy a explicar lo del modo estadístico, eso yo creo que ya está más que claro. Ustedes lo pondrán en práctica aquí con un ejercicio y tendrán que ponerlo a prueba. Y el otro tipo de estimación que vamos a estudiar, y con esto concluimos, sería la estimación por intervalo, que prácticamente es crear un rango donde se contenga el parámetro. Bueno, imagínense que ustedes en promedio tienen una altura de 1.60, vaya, 1,60 m. Si ustedes tienen una altura de 1.60, un promedio de una altura de 1.60, cosa que no todos lo tienen, yo podría estimar un intervalo. En el que se contenga ese dato. Podría decir, bueno, en un intervalo más o menos el promedio de ustedes va a estar entre 1.58 y 1.62. Si el promedio real es 1.60, ¿está en ese intervalo o no? No. No, claro. está fuera. No, claro que sí. Entre 1.58 y 1.62. Ah, sí, la escuché. Ay, sí, es que la había escuchado 1.62. Ok, entonces sí estaría 1.60. Entonces, esto que vamos a hacer de estimación prácticamente es un tipo de inferencia en el que se puede medir el porcentaje de error, el porcentaje de certeza e incluso aproximarse lo más pronto posible a un dato de la población, es decir, a un parámetro, a modo de acercarse bastante a él. Bueno, voy a cerrar esta sesión y vamos a iniciar otra porque ya solo quedan 2 minutitos de esta. Si no, se nos va a cortar como la anterior. Ya les envío el link nuevamente. Ok, gracias. Bueno, atentos ahí al grupo, por favor, para iniciar rápidamente.